¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de The Food One Blog, y hoy os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión os he preparado una lección muy interesante desde el punto de vista estratégico, que la he desarrollado a partir de una partida de dos jugadores ucranianos, Alexander Areschenko, que jugaba con blancas, contra Yuri Bob, otro jugador muy fuerte de origen ucraniano, nacido el 11 de noviembre de 1988. Y que, bueno, aunque no son del todo conocidos, pero sí que son jugadores muy fuertes. Alexander Areschenko, si no recuerdo mal, está por encima de los 2.700 puntos de Elo, y Yuri Bok ha llegado a estar por encima de los 2.600. No sé si ahora debe andar por 2.590 y pico, pero también es un jugador muy fuerte. Este último jugador fue entrenado por Vladimir Gravinsky, que fue, bueno, mejor dicho, que es el entrenador de la selección ucraniana de ajedrez, del equipo juvenil, y es un jugador que, pese a que no ha llegado a ser gran maestro, es únicamente maestro internacional, eh, tiene dentro de su bagaje o dentro de su currículum el haber llevado a 12 jugadores al título de gran maestro. O sea que es una persona muy a tener en cuenta dentro de nuestro mundillo, ¿no? Bueno, ¿en qué va a consistir la lección de hoy? La he denominado cómo incrementar tu ventaja. Vamos a ver una partida en la que el blanco, a partir de la apertura, ya queda mejor, consigue una casilla muy fuerte, la casilla E5, y a partir de determinadas maniobras va incrementando su ventaja hasta que finalmente consigue demoler el enroque del rival, ¿no? Me parece una partida muy interesante. Vamos a ver muchos temas tipo la teoría de las dos debilidades, vamos a ver casillas fuertes y casillas débiles, vamos a ver tema de líneas abiertas, vamos a ver algunos aspectos tácticos, y te invito a que la veas porque creo que va a ser muy muy interesante, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar ya sin más preámbulos. El blanco jugó E4, Yuri Bob jugó E6, dando comienzo a la defensa francesa, y Alexander Areschenko contestó con D3. Es una jugada menos frecuente que lo típico, que es jugar D4, pero totalmente jugable, ¿no? D3 tiene como objetivo llevar la partida a otro tipo de estructura, que es la estructura del ataque indio de rey, que vamos a ver un poquito con posterioridad, ¿no? El negro jugó D5, caballo D2. Esta jugada es una jugada lógica para que en el caso de que nos coman en el peón D4, imaginaros que nos coman el peón D4, nosotros podamos retomar y comer con el peón de D, y ahora la dama no pueda cambiar damas y nos destrocen nuestro enroque, ¿no? Entonces, como os digo, la jugada caballo D2 es una jugada necesaria en este tipo de posiciones. El negro juega C5, que es algo bastante normal. G3, caballo F6, alfil G2, caballo C6, caballo de G a F3, y ahora ya podemos decir que el blanco se ha decantado claramente por bueno, pues por lo que os decía, por la estructura del ataque indio de rey. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, la idea del blanco, perdón, va a ser enrocarse en un momento, si es posible, jugar E5, con la idea de expulsar el caballo de F6 y luego lanzar un ataque. Una vez hayamos consolidado la posición del peón de E5 mediante alfil F4, os decía, lanzar un ataque que puede desarrollarse de distintas maneras. Hay varios planes. Uno es hacerlo con H4, H5, y otro de los planes es jugar maniobras con los caballos, por ejemplo, llevar el caballo de F3 a G5, luego la dama a H5, y como os digo, es iniciar un ataque agresivo contra el flanco de rey, ¿no? Vamos a quitar todas estas flechas, pero vais a ver que en esta partida el blanco no pudo jugar E5, y por eso también me parece muy interesante analizarla. El negro jugó G6, opta por una variante secundaria, aunque es totalmente jugable. En la mayoría de las ocasiones, en este tipo de estructuras, el negro suele jugar alfil E7, que es una jugada, bueno, que tiene como objetivo desarrollar el alfil, pero sin debilitar tanto las casillas negras, ¿no?
la idea de G6, que es lo que se jugó en la partida, es oponerse desde la apertura a las ideas tácticas principales del ataque indio de rey, como lo que se estaba comentando anteriormente, ¿no? Una de las ideas, como os decía, es llevar la dama H5 después de haber jugado E5, el avance de los peones del peón de H. Entonces ya parece que desde la apertura el negro está diciendo, oye, ten cuidado porque yo no voy a aceptar que desarrolles este tipo de ataque, ¿no? Entonces, bueno, ahora el planteamiento es un poco distinto a lo que son las variantes principales. El blanco jugó enroque corto, alfil G7, C3, enroque corto, torre 1, y aquí el negro comete una pequeña imprecisión que no lo parece en la partida, pero luego vais a ver que sí que es bastante significativa. La jugada es torre E8. Si os fijáis, la jugada torre 8 es una jugada natural de desarrollo de la torre, parece que la llevamos a un lugar más centralizado, pero que en realidad no tiene un objetivo claro y que, como os decía, constituye una pequeña imprecisión. La mayoría de las ocasiones, la torre en este tipo de estructuras está mejor en F8, vamos a ponerlo así, en verde mejor, está mejor, como os decía, en F8, porque por un lado protege el punto débil F7, que suele ser objetivo de ataques por parte del blanco, y luego se anticipa a una posible apertura de la columna F. Es decir, si el blanco en algún momento juega E5, el negro puede contrarrestar esta jugada, atacar el peón de E5 con la jugada F6. Y en el caso de que la columna F se abra, la torre va a estar mucho mejor en F8 que en E8, ¿no? Entonces, por eso os decía que esta jugada es una pequeña imprecisión. Alternativas, pues bueno, una alternativa a la jugada torre 8 más natural, pues podría ser simplemente jugar a 5. Es una alternativa normal que juega mucho más con el carácter de la posición, porque si os fijáis, la estructura de peones del negro apunta directamente hacia el flanco de dama, ¿lo veis? Entonces el negro va a tener que jugar contra el flanco de dama, además este alfil también está apuntando contra el flanco de dama, y lo frecuente es que el negro juegue contra el flanco de dama antes que desarrollar acciones contra el flanco de rey, no es lo que está pidiendo la posición. ¿Cómo podría seguir la partida? Imaginaros que el negro hubiera jugado a 5, pues podría jugar, por ejemplo, se podría continuar con E5, caballo D7, D4, C por D4, C por D4 y ahora F6, ¿vale? Lo que os decía, esta es una jugada temática de la defensa francesa que se da en distintas variantes, sobre todo en la variante del avance, que es una de las variantes principales, pero que también, como veis, podemos reciclar las ideas y lo podemos utilizar en el ataque indio de rey. Como os decía, F6 con la idea de romper este peón de E, y si E por F6, dama por F6, y bueno, y ahora la posición está más o menos equilibrada, hay opciones por ambas partes, y desde luego yo creo que esta posición es más preferible a la que se dio en la partida con torre 8, ¿vale? Os estoy diciendo que comparar esta posición, donde el negro tiene cierta actividad y no está tan atado a la defensa del punto débil E6, comparar esta posición, como os decía, con esta, ¿no? Bueno, vamos a continuar, no nos vamos a entretener demasiado. La partida siguió E5. Para aquellos jugadores que os guste este tipo de esquema, que es un esquema que se puede llevar a cabo, digamos, del tirón, prácticamente las jugadas son todas de corrido. Un elemento importante que os quiero comentar es que la jugada E5 se suele desarrollar, se suele poner en práctica cuando el negro se ha enrocado. Es cuando realmente tiene sentido, porque es cuando nosotros vamos a poder desplazar el caballo de F6 y vamos a poder pensar en un ataque al flanco de rey, ¿no? Por eso muchas veces el negro, cuando el blanco plantea el ataque indio de rey, muchas veces, como os digo, dilata el enroque, que no es lo que sucede en esta partida, pero dilata el enroque todo lo que puede para, un poco marear a su rival y esperar a definir la posición de su rey para que el blanco no lleve a cabo los planes típicos. Bueno, el blanco jugó E5, caballo D7, D4, F6, jugada típica que hemos visto antes, E por F6 y caballo por F6.
Si os fijáis ahora de nuevo, se observa la imprecisión de la jugada torre a E8, ¿no? La torre ahora mismo nos encantaría que estuviese en F8, ahora que se ha abierto la columna sería para el negro, pero bueno, ahora no es así. Y en esta posición me gustaría preguntaros, haceros una pregunta si queréis, que sería ¿cuál es el plan del blanco? ¿Cuál es el plan del blanco? Y os quiero hacer también dos preguntas concretas. Una ¿es posible jugar D por C5? Y otra pregunta ¿es posible y qué idea tiene jugar caballo E5? Si queréis dedicarle un par de minutos y ahora seguimos adelante. Bueno, os preguntaba que cuál iba a ser el plan del blanco. Pues el plan del blanco es muy sencillo y se va a desarrollar en esta partida de una forma lineal. Vamos a hacer un pequeño análisis de la posición. Fijaros qué sucede. Después de la eliminación del peón de 5 con la jugada F6, se ha creado un hueco muy importante, una casilla que es la casilla, vamos a ponerlo en verde, la casilla E5. Esta casilla está justo delante de un peón atrasado, que es el peón de E6. Todo el juego blanco va a pivotar sobre el control de la casilla E5. ¿Por qué razón? Porque es una casilla central, una casilla fuerte, que no puede ser atacada ni por el peón de D ni por el peón de F. Por lo tanto, si nosotros instalamos una pieza, por ejemplo un caballo en E5, no nos lo van a poder desalojar con facilidad, salvo cambio de piezas. Y porque el control de esta casilla lo que está haciendo es aislar de manera permanente la debilidad de E6, es decir, al negro le encantaría en este tipo de posiciones poder jugar E5 y liberarse de su debilidad de E6, de este peón, el peón de E6 que no está protegido ni por el peón de F7 porque no existe, ni por el peón de D5 que está ni por el peón de D7 que está en D5. Entonces, como os digo, todo el plan blanco va a pivotar sobre esta idea. El control de la casilla E5 solo se va a basar en eso y vais a ver que el blanco lo hace con una precisión realmente impresionante, ¿no? Jugadas, como os preguntaba, la jugada D por E5 sería posible. Sería posible, y de hecho si veis esta posición en un ordenador, el ordenador o algunos módulos capturan este peón. Pero desde un punto de vista humano, aunque sea posible, es una jugada no deseable. ¿Por qué razón? Porque a cambio del peón, el negro ya obtiene una compensación que es la jugada E5. Entonces, aunque tenemos un peón de más, pero el peón de más que tenemos es el peón de C5, que se encuentra en una posición vulnerable. Y por otro lado, el negro ha conseguido un mayor control central, ha abierto esta diagonal para su alfil, y ahora nuestro plan no está tan claro, ¿no? No está tan claro como si nosotros no capturamos este peón. Por esa razón, el blanco vais a ver que no capturó el peón. Y os preguntaba la jugada caballo E5. ¿La jugada caballo E5 sería posible? Pues tampoco fue lo que se jugó en la partida, aunque parece que es lo que nos está pidiendo la posición, ¿no? Es decir, yo, como tengo un hueco en E5, una casilla fuerte para mi caballo lo debería ocupar, en teoría, pero hay que ver si es el momento de hacerlo ahora. Vamos a ver qué sucedería si el blanco hubiera jugado caballo E5. Pues imaginaros, caballo E5, C por D4, caballo por C6, peón por peón, peón por caballo, peón por peón, y ahora E5, jugada muy interesante. Parece que sacrifica un peón, que se está dejando un peón, pero fijaros, después de capturar el peón, llega la jugada caballo G4, y con la jugada caballo G4 el negro está abriendo su alfil, está activando su caballo, ha abierto su alfil que no tenía juego en F8. Vamos a poner la flecha bien. Su alfil que no tenía juego en C8. Y la posición no nos favorece en absoluto, ¿no? Entonces de ahí la jugada que siguió en la partida, que le he puesto una exclamación porque me parece muy sencilla pero de un gran concepto, que es H3. H3 está impidiendo la jugada que estábamos viendo hace un momento, la jugada de caballo G5, y ahora sí que estamos amenazando la fuerte jugada posicional de caballo E5, ¿no? H3, buena jugada.
B6 y ahora caballo E5, muy bien jugado por parte del blanco, y alfil B7. Así fue como continuó la partida. Pero os quería hacer una pregunta en esta posición que me parecía muy interesante, y es ¿qué hubiera sucedido, o mejor dicho, cómo hubierais recapturado si el negro captura el caballo de E5? ¿Cómo jugaríais en esta posición? Supongo que muchos de vosotros diríais, con un aparente buen criterio inicial, que la jugada correcta sería torre por E5. Y en muchas ocasiones, yo diría que casi en todas las ocasiones, o prácticamente en muchas ocasiones, es la mejor jugada porque mantenemos desocupada la casilla fuerte para nuestras piezas. Por ejemplo, uno de los argumentos a nuestro favor es que el caballo podría ir posteriormente a E5 y seguir reciclando nuestra amenaza. Pero hay que pensar también en que estas reglas tienen excepciones. Y en este caso se da una de estas excepciones, es decir, existe una justificación, que en este caso es una justificación táctica, para no capturar con la torre y contravenir la norma de tomar con la pieza en ese tipo de posiciones. Si nosotros tomamos con peón, ¿qué sucedería? Caballo D7 y ahora llega el tema. Caballo C4, muy bonita esta jugada. El negro no puede capturar con el peón porque está clavado. Nos comeríamos la torre, ¿lo veis? Y con la jugada caballo C4 estamos amenazando lo mismo que estábamos amenazando con la jugada caballo E5, es decir, buscar una casilla fuerte, de nuevo una casilla muy fuerte para nosotros, que es la casilla D6. ¿Cómo continuaría aquí la partida? Pues imaginaros, la torre se puede venir a B8 para evitar la clavada, caballo D6, tocamos la torre, torre F8 y F4. ¿Y qué estamos consiguiendo? Estamos sellando completamente nuestra ventaja. Es decir, si ya era suficientemente favorable llevar un caballo a E5 y aislar la debilidad de E6, mucho mejor en D6, que todavía tenemos más espacio y estamos también presionando en todas las casillas todas las casillas negras, ¿no? Entonces, bueno, la partida, vamos a seguir, jugó alfil B7, no capturó el caballo con buen criterio. Caballo D a F3, seguimos manteniendo nuestra presión y estamos sobreprotegiendo el punto E5. Esto también es bastante típico en este tipo de estructuras, jugar caballo E5, incluso alfil F4 y sobreproteger este punto para que en el caso de que se produzcan cambios, como por ejemplo imaginaros un caballo D7 que nos quieran echar el caballo de E5, después de los cambios nosotros mantengamos aquí una pieza y no mantengamos un peón, ¿vale? El negro jugó caballo por E4, caballo por E5, caballo D7, como os decía antes, con la idea de desalojar nuestro caballo, alfil F4. El negro jugó C por D y torre C8. Y ahora os quiero preguntar ¿cómo jugaríais en esta posición? Hemos conseguido nuestro objetivo, que es controlar la casilla E5, está totalmente controlada. Pero, ¿qué podemos hacer más? O sea, ¿cómo podemos incrementar nuestra ventaja? Que es el tema de la partida. En la partida se jugó una jugada que desde el punto de vista práctico tiene todo el sentido, pero que y que no es mala y que yo creo que es una jugada totalmente aceptable, pero que todavía podía haberse mejorado, todavía podía haberse afinado un poquito más. La jugada de la partida fue caballo por D7, dama por D7 y alfil E5. Muy buena jugada, ¿vale? La idea, la ventaja, mejor dicho, la ventaja blanca en esta posición es muy clara. Existe la debilidad permanente de 6, como hemos estado viendo durante toda la partida. El alfil de casillas blancas del negro es considerablemente inferior al alfil de casillas blancas del blanco, porque está por detrás de sus peones que están en casillas de color blanco, le están obstruyendo. El control del punto E5 por nuestras piezas es totalmente indiscutible, y además existe un plan muy fuerte y muy claro y temático, que es el avance H4, H5, debilitando totalmente el enroque de rey y generando una segunda debilidad aquí en la casilla G6.
Entonces, por todo esto, esta posición es favorable al blanco. Pero os decía que cómo deberíamos jugar en esta posición. Hemos visto que la jugada caballo por d7 tiene todo el sentido, pero creo que todavía no era necesaria. La jugada que a mí me gusta un poquito más es h4, que no definía todavía la posición y mantenía la tensión central. A pesar de que insisto en que la jugada caballo por d7, la que se jugó en la partida, tiene todo el sentido desde el punto de vista práctico. Pero lo que os recomiendo es que cuando lleguéis a posiciones en las que estéis mejor, no resolváis la tensión si no es totalmente necesario, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista psicológico, mantener la presión, aguantar, va situando a nuestro oponente en una predisposición psicológica desfavorable y a veces esto provoca errores. Entonces, bueno, h4 me gusta un poquito más, pero caballo por d7 totalmente válida. Vamos a ver cómo siguió la partida. Dama por d7, alfil e5 y h6. Bueno, la idea de alfil h6, que parece una jugada rara, es evitar el cambio de alfiles. Es que, ¿qué hubiera podido suceder? Porque si alfil por e5, torre por e5, ahora sí comemos con torre, no capturamos con peón. ¿Cómo podría seguir la partida? Dama c7, imaginaros, con la idea de entrar en c7 y en c2, perdón, intentar cambiar damas, pero dama g6, dama g4, estamos tocando el peón d6, dama f7 y dama e2, metiéndole toda la presión sobre el punto d6. Y con el plan que veíamos antes de h4 parece que la posición del negro está a punto de colapsar, ¿no? Entonces, bueno, alfil h6 parece que tiene su sentido. La partida continuó con el avance temático, h4, dama f7, vamos a avanzar un poquito, alfil h3, alfil c6, dama d3, alfil d7, torre e2, torre c6 y torre de a e1. ¿Qué ha sucedido? Si os fijáis, como os decía anteriormente, toda la partida se ha ido desarrollando de una manera muy lineal. El blanco ha conseguido una casilla fuerte en e5. Esta casilla fuerte nos está permitiendo presionar sobre el punto e6. Y hemos llegado a una posición en la que todas nuestras piezas blancas están colaborando en esta acción y en esta estrategia, que es la presión del punto e6, ¿veis? El alfil, la torre, la dama es la única que no puede participar en la presión porque no conviene que la dama sea la que primero entra a presionar, son las torres. Y el negro por su parte está haciendo lo contrario, tiene su alfil, su torre, su dama defendiendo la debilidad de e6. ¿Qué quiere decir esto? Que las debilidades, por lo general en ajedrez, generan pasividad, y la pasividad es negativa. Siempre os recomiendo que juguéis de forma activa, siempre que podáis. ¿Cuál sería el plan? Pues el plan, vamos a quitar todas estas casillas, estos colorines. ¿Cuál va a ser el plan? Hemos echado toda la leña al fuego, hemos metido toda la presión sobre el punto E6, hemos desarrollado nuestro plan de manera perfecta, pero esto no es suficiente para ganar, debemos incrementar más nuestra ventaja. Entonces es el momento de poner en práctica lo que Doborevsky, el famoso entrenador, llama el tema de las dos debilidades, ¿no? Generar una segunda debilidad, es decir, con una debilidad solo no podemos ganar, vamos a buscar una segunda debilidad. ¿Y cómo lo hizo el blanco? Pues jugó de esta manera. Bueno, el negro jugó a5 y buscó un plan que pasaba por jugar, como decíamos al principio, h5, pero claro, h5 ahora no lo podemos jugar, porque si jugamos h5 estamos perdiendo este peón. Hay que prepararlo. ¿Cómo jugó? Rey G2, muy buena idea. Rey G2 persigue llevar la torre a H1, el alfil a G4 y luego ya sí jugar H5. ¿Lo veis? Entonces mantenemos la presión, el negro no se puede desatar de su debilidad E6 y mientras tanto estamos buscando otra forma de seguir golpeando a nuestro oponente. El negro jugó torre C4, alfil G4, siguiendo el plan, torre C6, jugadas que no están aportándole nada, pero que no puede hacer mucho más, torre H1, torre de AC8 y ahora sí H5.
la ruptura temática que está generando una segunda debilidad en G6, ¿no? Qué interesante y qué tratamiento más sencillo de la posición, es realmente muy didáctico. El negro jugó alfil G7, no es que tuviese muchas otras opciones, alfil por G7, rey por G7, y aquí el blanco hace una jugada que es lógica desde el punto de vista humano, aunque ya era posible definir la partida. El blanco jugó torre 5, es decir, sitúa la torre en la misma posición que teníamos el alfil para evitar el avance de la debilidad de 6, pero aquí ya era posible definir la partida. Por ejemplo, H por G6 ya era posible. Si dama por G6, dama por G6, dama A3, aprovechando el desplazamiento de la dama negra y que podemos entrar por la casilla E7, y si nos comen el alfil, imaginaros que el negro entra en este sacrificio, entra en una posición perdida. Dama E7, rey G8, dama por H7, rey F8, dama H8, y si se viene a proteger con dama G8, dama F6, rey E8, torre 8, estamos ganando, ¿no? Y si protege con rey E7, torre H7, rey D6, en el caso de rey D6, dama E5 mate, y en el caso de... bueno, es que no hay más caso, o sea, dama H5 solo faltaría esta, ¿no? Dama G7 y estamos machacando también. Entonces ya era posible definir la posición, porque incluso en el caso de que estábamos viendo la variante con dama por G6, incluso en el caso de H por G6, tenemos también la jugada dama E3, interesante, que presiona sobre el punto E6 de nuevo y estamos amenazando entrar por H6. Si dama F6, porque torre H8 no vale, lo digo por si a alguien se le ha ocurrido, por la jugada esta, la jugada dama E5, ¿vale? Si dama F6, dama H6, rey F7 y torre E3, estamos amenazando venirnos a F3 y la posición negra es más que sospechosa, o sea, esto se debe ganar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, bueno, ya era posible definir. No obstante, el blanco jugó torre 5 pero, y ganó de igual modo. Torre 5, torre C2, dama E3, perdón, torre F8, intentando entrar en el punto F2. El negro busca su contrajuego, aunque está ya prácticamente perdido. Alfil F3, torre por B2 y H por G6. Como veis, de nuevo la segunda parte del plan ha quedado ejecutada y ahora el negro optó por entrar en un final perdido, aunque no tenía muchas más opciones. El negro jugó dama por F3, se jugó dama por F3, torre por F3, rey por F3, H por G, torre 2 para buscar el cambio de torres y proteger el peón, torre B4, torre C2 para entrar en C7, torre C7, así fue como continuó la partida, rey F6, rey E3, vamos a llegar ya casi al final, torre H7, G5, le jugaron H6, rey F8 y con F3 ya le están amenazando mate con G4, hizo G4 para aparentemente evitar el mate y con F4 ya está perdido y abandonó. Os decía que en esta posición el negro hizo dama por F3, pero que tampoco tenía muchas más opciones, porque es que si juega H por G6, imaginaros, dama H6, no se puede venir a G8 porque le damos mate en H8, entonces se tiene que venir a F6, pero torre H4, rey E7, torre F4, estamos entrando con todo, dama G8 para evitar que le capturen la dama y evitar que le capturen la torre, dama G5, jaque, rey D6 y alfil por D5, ¿no? Golpe mortal. Si capturan en el alfil, tenemos dama E7 fundiendo, ¿no?, la posición. Y si no, pues la posición aquí, vamos a ver, y si no, después de alfil por D5,
podéis poner esta posición en el ordenador para no entretenerme mucho más y vais a ver que hay 1000 formas de ganar por parte del blanco, que debe tener una ventaja, yo creo, si no recuerdo mal, cuando lo miré como de +3. Y bueno, pues así consiguió el blanco, bueno, así no, consiguió el blanco así ganar la partida, ¿vale? Entonces, resumiendo, en la apertura el blanco consiguió ventaja, la casilla importante de E5, mantuvo la presión en esta casilla sin desviarse en ningún momento de su objetivo, incluso evitando la captura de D por C, que parecía que ganaba un peón, pero que daba contrajuego al rival. En el momento que controla la jugada E5, que a su vez limita la actividad del negro y le condena a la pasividad, busca una segunda debilidad, encuentra esa segunda debilidad, lo ejecuta con el cambio de H por G, y en el momento que ya queda desbaratado el enroque del rival, pues la posición ya se cayó por sí misma, ¿no? Bueno, espero que esta nueva lección te haya gustado. Creo que es una partida muy didáctica y muy sencilla que todo el mundo puede seguir. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a la manita arriba y te agradeceré muchísimo tus comentarios. Aprovecho para decirte que si tienes alguna idea para próximos vídeos, me la envíes porque seguro que lo tendré en cuenta. Muchas gracias y un saludo.